Ya. Buenos días. Eh, el de hoy, para continuar el tema de enseñanza de educación, vamos a hablar sobre el tema de MEDAPRO, que son programas que se usan para la actividad del médico residente, actividades profesionales que tenemos que saber llevar a cabo y que es parte de nuestro programa de enseñanza. Primero que nada, el MEDAPRO es un modelo actual que se ha estado actualizando. De hecho, es por la necesidad misma de ya no solamente tener rotaciones o tener tiempo en el hospital, sino que nos habla de cambio hacia un profesionalismo más allá de pasar tiempo en el hospital, sino saber realizar actividades profesionales que son parte del MEDAPRO. Ahorita vamos a ver algunas de ellas y cómo se compone este modelo. Hay tres pilares que sustentan el modelo. Primero tenemos lo que es una experiencia iterativa. No solamente resulta de ver un paciente, ¿no? Tenemos que ver varios pacientes, muchas veces con la misma patología. Como les explicaba la vez pasada, pues los pacientes se manifiestan de manera diferente en la misma enfermedad. No esperemos encontrar lo mismo un paciente con neumonía en un paciente joven o en un paciente diabético hipertenso de 56 años. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que tener que ver muchos pacientes para poder tener esa experiencia. Tiene que haber una práctica reflexiva. ¿Eso qué quiere decir? Que constantemente cuando nosotros hacemos alguna actividad, algún procedimiento, algún diagnóstico, tenemos que razonar si realmente lo que estamos haciendo es lo indicado para ese paciente y si lo que estamos llevando a cabo es correcto. Además, que tenemos que saber el porqué de cada decisión que tomamos. Cada experiencia tiene que ir con una respectiva retroalimentación. Lo indicado, lo correcto sería que cada vez de un procedimiento acompañado de un R más o un adscrito, que tuviéramos una retroalimentación, ¿no? Debería ser lo ideal. No siempre pasa, pero eso es lo que plantea el método. La arquitectura del modelo, tenemos tres componentes que serían la propuesta del American Association Medical College, que serían actividades profesionales confiables, tareas clínicas específicas. Tenemos contenidos curriculares, que son los programas de pregrado, programas de posgrado. Eso tiene que continuar. Tenemos aplicación práctica de todas las actividades y las características. No tiene que ser flexibilidad del modelo, adaptable a especialidades, y tenemos que desarrollar todas estas componentes que son eh, habilidades interpersonales, orientación de servicio, habilidades sociales, responsabilidad y ética en las interpersonales. Funcionamiento tiene que ser un pensamiento crítico, razonamiento cuantitativo y en ciencia, obviamente, comportamiento, ¿no? Comportamiento y estudios que tenemos que hacer. Bueno, el APROC en sí, la definición son actividades profesionales confiables. El approach son actividades que se desempeñan dentro del hospital. Tenemos diferentes approach que los vamos a ver ahorita, mencionarlos nada más. No son materias como tales, no son materias, son directamente tareas profesionales específicas, las cuales, como les comentaba antes, tiene que haber una retroalimentación, tiene que haber precisamente una indicación de cómo se hace el procedimiento y todo eso es evaluable, ya sea por un adscrito o en su caso algún residente, ¿no? De mayor jerarquía. La idea no es principalmente saber el tema, sino si realmente nosotros lo podemos realizar y llevar a cabo. El sistema no evalúa de manera vaga a los estudiantes, los organiza precisamente en 8 dominios. 8 dominios, 50 competencias, o sea, cada dominio tiene su competencia. Son hitos, que sería el primer hito basado en simplemente vigilar al alumno o residente y posteriormente darle autonomía al residente, hito 1 y hito 2. Los 8 dominios es importante que lo sepamos porque son el cuidado del paciente, el conocimiento médico, la comunicación, el profesionalismo, trabajo en equipo, sistema de atención, aprendizaje, desarrollo
personal. Esos son los dominios importantes de lo que es el modelo, ¿sí? El Medaprop. Aquí vemos de las 13 competencias clínicas. Entre ellas tenemos que el residente tiene que poder realizar una adecuada historia clínica, una adecuada exploración física. Tenemos la competencia de la evaluación, del manejo y comunicación y el sistema de procedimientos. Todo esto son partes del modelo son importantes, ¿no? Saber reconocer y manejar, por ejemplo, una urgencia médica, saber cuándo poder llevar a cabo una intervención y cuándo no amerita una intervención. Igual en los procedimientos generales, tanto un catéter venoso central, una colocación de sonda pleural, todo esto tiene que ser evaluable, ¿no? Y todo esto tenemos que ser capaces de poder llevarlo a cabo. Y posteriormente darle autonomía, primero con vigilancia y posteriormente darle autonomía al residente para que lo haga sin supervisión. Este dominio cuidado del paciente lo menciono porque me parece que es uno de los más importantes porque nos habla de todo el contexto clínico del paciente. No solamente es el cuidado, sino hacer una historia clínica, poder organizar la historia clínica, poder darle seguimiento, poder comunicarle al paciente lo que le está pasando, la enfermedad que le está pasando y los procedimientos que se van a realizar, el consentimiento informado. No solamente incluye en sí la palabra cuidado del paciente, sino que engloba toda esta clase de los 50 componentes que les estoy mencionando. Esa parte del conocimiento para la práctica, obviamente tenemos que llevar a cabo un razonamiento analítico del paciente, la epidemiología del paciente, ¿no? Saber el mejor protocolo diagnóstico el protocolo diagnóstico para poder llegar al diagnóstico del paciente. Tiene que hacer tomar decisiones también en parte del tratamiento, incluye todo lo que es el proceso analítico y el diagnóstico del paciente. Esta es un ejemplo de una implementación que se ha llevado a cabo. Como les mencionaba, el Medaproc busca directamente poder tener bloques, no unidades, que sean compatibles en cualquier parte que tú te encuentres el día de hoy, tanto como estás aquí en el Hospital General de Acapulco, no tengas problemas al momento de estar en una residencia en el 20 de noviembre o en el siglo XXI, o la rotación también, sean bloques, que sea algo nacional, que de una otra manera no sea la evaluación similar y que sea algo que estemos familiarizados. Esa es la intención real del Medaproc. De hecho, buscas la autonomía tanto en médicos residentes como internos. No va a ser la misma autonomía que un médico residente a un interno, ¿no? Siempre procedimientos de los residentes, los internos pues tienen sus objetivos, tienen sus propias responsabilidades diferentes que los residentes. Entonces esa es la idea del Medaproc. Como les mencionaba, ofrece precisamente esa versatilidad que el hecho de que sea algo nacional, que podamos llevarlo a cabo aquí como en otros lugares y no estemos tan perdidos al momento de tener una rotación o poder cambiarnos de sede, ¿no? En dado caso que así fuera. Es una formación médica homogénea, ¿no? Que lo hace más versátil. Aquí, como le explicaba, el Medapro precisamente es parte de la educación para futuro de la medicina. En México consiste precisamente en 8 dominios. Aquí, de esos dominios tienen 50 competencias. Hay uno que dice 58 y que se resumen en 50. Y tiene el dos hitos, ¿no? Que es precisamente lo que les comentaba, que es primero con supervisión, posteriormente darle autonomía al médico residente, ¿no? Y esto nos lleva a una práctica confiable. Lo que engloba el Medaproc en sí, para terminar en este tema de lo que es el Medaproc, intenta responder una pregunta clave: ¿cómo formamos aquí en este hospital a los médicos residentes, ¿no? Si solamente recaban datos, si solamente sacan trabajo o están aprendiendo de lo que están realizando realmente y están razonando lo que hacen. Ya hablando de otro tema en sí, vamos a hablar sobre el tema de burnout. Realmente es un tema que creo que todos hemos pasado. Yo creo que capaz no tenemos mucho conocimiento del burnout, pero
creo que todos como residente pasamos, ¿no? Y el porcentaje de los residentes que presentan ese tipo de síndrome es bastante alto. De hecho, quise empezar con esta frase, ¿no? De un poeta que es Manuel Machado, que dice: a pasar fatigas estoy ya tan hecho que las alegrías se me vuelven penas dentro de mi pecho. Prácticamente nosotros estamos acostumbrados directamente ya a tanta fatiga que ya llega el momento que tenemos dificultades emocionales, en el aspecto que tenemos desgaste emocional, tenemos algo que se llama despersonalización y nos habla también de que perdemos la noción de que los logros que tenemos son buenos y pensamos directamente ya pasan a segundo término esos logros. El término burnout viene de, obviamente, estar quemado, no estar desgastado. Entonces, hay que tener en cuenta que ese término nos habla de un desgaste que incluye tres patrones fundamentales, que es, como le decía, el desgaste emocional, lo que es la realización y lo que es ineficacia percibida, ¿no? Esos son tres dimensiones que definen el síndrome. En sí, el agotamiento emocional no solamente viene de que nosotros tenemos una guardia y ya con esa guardia decimos: ah, tuvimos un mal día, ya eso es un burnout. No, es estrictamente relacionado con el ámbito laboral. O sea, el burnout viene por nosotros estar en un sistema exigente, ¿no? Debido a que no estamos capacitados todavía, nos estamos formando como profesionales y todavía ya algunos toman decisiones que por ahí no nos competen tanto. Entonces, en un lugar, un entorno que no controlamos, en un lugar que nos provoca ansiedad, en un entorno que realmente es hostil para muchos, estamos tomando decisiones en ese ambiente, ¿no? Esos son los síntomas que distinguen el burnout de otros trastornos. Hay que diferenciarlo de una depresión. Como les comentaba, es algo que se mantiene en el tiempo, ¿no? El hecho que tú vayas y tú labores, trabajes, pues tiene que pasar precisamente en el lugar que tú estás laborando. No es solamente que tú te sientas triste o llores constantemente, sino que hay una insatisfacción. Incluso ya los procedimientos que hacías y que al principio te daban cierta satisfacción hacerlos, pues ya no significa nada después. Entonces ya llega un momento en que ya hay un desgaste real en ese aspecto, de que ya no sientes esa emoción bueno, y eso se debe precisamente a que no hay una gratificación como tal. Simplemente en que tú hagas un procedimiento es como, bueno, tienes que hacerlo, es tu obligación. Pero tendría que haber mayor eso. El artículo que leí sobre eso dice que tiene que haber más recompensa en el aspecto de por lo menos mostrar que lo hizo bien, retroalimentación positiva a la persona que hizo el procedimiento. Y la despersonalización, eso quiere decir que nosotros ya con el tiempo, parte del síntoma es dejar de ver al paciente como un paciente, como un ser humano, empezar a verlo como una cama, como el paciente del lado 6, el paciente del lado 1. Entonces, eso llega a nosotros a quitarnos el, el- a quitar la sensibilidad hacia el paciente, ¿no? Ya directamente no pasan a ser pacientes, sino pasan a ser pendientes pasan a ser números. Eso ya es un síntoma de despersonalización que forma parte del programa. Y como les dije también, la insatisfacción de realizar un procedimiento bien y no sentir que hiciste bien y obviamente el desgaste emocional, ¿no? Hay una escala, que es la escala de Maslach Burnout Inventory, que habla de precisamente esos tres parámetros. Son 22 ítems que evalúa en sí lo que es este síndrome. Evalúa las tres partes: el desgaste emocional, la despersonalización y la eficacia laboral. Cada uno en sí no nos ayuda a hacer un diagnóstico único, sino que nos ayuda solo a ver también qué parte el estudiante o el trabajador está sintiendo mayor desgaste, tanto si es más en despersonalización, si tiene mayor agotamiento emocional. Esta, esta escala es muy útil, de hecho, porque nos ayuda a ver dónde está el problema, dónde tiene mayor peso el trabajador. Aquí, como lo decía, una escala de un paciente que tiene síndrome de burnout sería bajo, ¿no? Sería agotamiento emocional, perdón, alto, sería despersonalización alta
y aquí en lo que sería ineficacia o realización, sería lo contrario, ¿no? Sería a nivel bajo, tendría mayor cantidad de puntos. Eso sería una tabla positiva para un síndrome de burnout y obviamente cada uno de esos puntos se pueden evaluar por separado y nos dice en qué parte tiene el trabajador el, el desgaste con mayor frecuencia, el mayor desgaste. Obviamente eso se debe principalmente a un lugar inadecuado, ¿no? Laboral, ¿no? Que no competen directamente al individuo como tal, o sea, al trabajador, sino que a veces compete a la expectativa muchas veces que se tiene, ¿no? Muchas veces cuando uno empieza tiene cierta expectativa alta del lugar y cuando llegas al lugar te das cuenta que hay con muchas carencias, te encuentras con muchas cosas que faltan institucionalmente y eso es algo que se tiene que trabajar tanto institucionalmente como de manera personal. Esto es el perfil de un trabajador que es más propenso a padecer de este síndrome. Primero que nada, se da más en jóvenes, ¿no? Menores de 40 años. La autoestima y actitud, un trabajador con una actitud pasiva o directamente con autoestima más bajo es más propenso a tener este síndrome. Tiene cierta rigidez, ¿no? De hecho, no tiene esa capacidad cognitiva de poder eh, abrir a todo lo que está pasando y poder, por ejemplo, tener experiencias de carga emocional y de estrés, lo que produce un procedimiento, ¿no? Eso hace que se cierre y directamente ya, por ejemplo, tenga malos días, malos procedimientos, que ya no vea una guardia más, sino que empiece a ver todas las guardias de manera negativa. Expectativas, aquí es como les decía, siempre existen las expectativas altas. En una persona siempre espera lo mejor de donde va a estar realizando el trabajo, pero realmente hay limitaciones del sistema. El entorno hospitalario obviamente es el lugar donde se encontró este síndrome, que era el lugar más frecuente en ámbitos hospitalarios debido a que el ambiente en la residencia, tanto médicos como internos como adscritos, siempre han tenido, obviamente, que seguir órdenes de una más, a veces no muy empático, a veces un poco, hay toxicidad, ¿no? Todavía. Entonces, tiene que seguir órdenes por jerarquías, tiene que tomar decisiones, como les comentaba, que no corresponden todavía a un médico residente tomarlos. O sea, llega un momento en que está saturado, el paciente está boqueando y tienes que intubarlo. Entonces, no hay alguien que te ayude a intubar y tienes que tomar la decisión de intubarlo. Eso es algo una decisión fuerte que no debería corresponder del todo al residente que está empezando apenas a tomar esa decisión, pero debe tomarla. Entonces, esta siente esa insatisfacción, ¿no? Porque no llega a sentirse preparado para eso. Y de hecho se prepara ya en el camino, no es que te vayan preparando poco a poco, sino que te encaminan y tú lo vas teniendo que hacer. Bueno, parte importante, tenemos la privación del sueño, ¿no? Que parte de ese síndrome es que no solamente es el estrés laboral, sino que la privación del sueño obviamente nos lleva a tomar peores decisiones cuando estamos muy cansados, a veces anteriormente, ¿no? Antes de 120 horas de trabajo semanales y algunos actualmente todavía. Y la privación del sueño en médicos tiene un efecto cognitivo equivalente a una concentración alta de alcohol en sangre. O sea, las decisiones que tomamos ya con desvelo y con falta de sueño son prácticamente lo mismo que si la tomáramos alcoholizados con alta cantidad de alcohol. Entonces no tomarías una decisión a una persona que está alcoholizada, ¿no? Entonces una paciente igual que con falta de sueño es la misma poder cognitivo que tiene. Como les mencionaba, la prevalencia del burnout es alta, es del 17 hasta 36%. Esto viéndolo directamente en grupos específicos, obviamente que varía, ¿no? De género, varía la residencia, pero también vemos que es más frecuente en mujeres y en promedio aproximado es de 40 a 50%. Entonces, realmente de aquí dos, uno ha padecido el síndrome de burnout y realmente a veces ni nos tomamos la molestia de ir al psicólogo, ¿no?
a poder consultar, que eso debería ser algo común, no es algo raro. Ya ahorita como médicos comprendemos lo que es lo importante que es la salud mental y lo importante que es también no normalizar ciertas cosas, ¿no? Que nos han enseñado a normalizarlo. Es algo que tenemos que hablarlo y es, la mejor manera es pedir ayuda de lado externo. Tiene un impacto directamente, obviamente. Todo esto tiene un impacto grandísimo a lo que es la atención al paciente, como les hablaba de la despersonalización, que sean solo camas, falta de empatía, pérdida de profesionalismo, incapacidad obviamente de tomar decisiones complejas. Nos habla también de medidas preventivas, ¿no? Que tenemos que limitar precisamente las cargas horarias excesivas, disminuir el trabajo administrativo innecesario, garantizar días libres, tiene que haber siempre supervisión de alguien que pueda tomar decisiones que todavía no están aptos de tomar los R1, por ejemplo. Tiene que haber autocuidado y apoyo, por ejemplo, tiene que haber un ambiente social externo también, tiene que haber apoyo emocional, cuidar la relación en pareja, las amistades, obviamente la salud física, uno tiene que ayudarse del ejercicio, de actividades, yoga, meditación y el manejo del estrés, ¿no? Bueno, estos son factores, ¿no? Como os comentaba, el síndrome de Burnout no puede entenderse como un resultado único factor, sino como una interacción compleja de múltiples elementos en un sistema integrado. La presencia equilibrada de esos elementos previene el síndrome, mientras que su ausencia o desequilibrio lo facilita. Como les comentaba, esto tiene mucho que ver con el desequilibrio, ¿no? No solamente dice el trabajo. Si ya el trabajo ya es estresante, imagínate si afuera no tienes un apoyo, no tienes un soporte que pueda amortiguar toda la sensación de lo que es el trabajo, ¿no? Entonces, si hay una resolución afuera, tenemos que tratar de estar bien aquí adentro y viceversa, ¿no? Si no se puede corregir lo que hay adentro, por lo menos tener una base fuerte en el exterior para poder tener mayor competencia y poder llevar a cabo nuestras actividades de mejor manera. Gracias.